Ahí estamos de nuevo. Adelante, Ricardo, gracias. Ya, muy bien. Voy a compartir Mira, pantalla. Usted me avisa si se está compartiendo bien, porque la última vez me tocó hacer una charla, estaba compartiendo la pantalla equivocada. gracias. Y lo divertido que nadie decía nada. Sí, se ve bien, Ya, Ricardo. en la pantalla correcta. Sí, Ya, perfecto. así es. Cultura, hombre, tiempo y espacio, dice, ¿sí? Ya, sí, esta es la introducción de lo que vimos la vez pasada para que retomáramos el hilo y la continuación desde el origen hasta Mesopotamia. Entonces, bueno, parte de lo que estamos escribiendo, parte de lo que estábamos aprendiendo y las funciones que hemos estado tratando de entender dentro de este proceso de formación, eh, es inevitable, ¿no es cierto?, preguntarse qué es cultura, de dónde viene, cuál es su definición, cuál es el sentido de cultura, cuántas miradas de cultura hay, eh, porque hoy día, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a una hegemonía de la idea donde dice que las culturas, ustedes ya se lo saben, ¿no? Bueno, esa mirada obedece a una sola respuesta, es una sola forma de entender esto, y es la hegemónica, es la que de alguna manera ha estado tratando de imponer su verdad. No a la fuerza así con fusiles, pero sí a través de suprimir cualquier idea diferente o cualquier pensamiento diferente que lo denosta o simplemente lo descalifica. Entonces es importante acercarnos a esto porque si lo que estamos viviendo es una batalla cultural, tenemos que entender con un cierto grado de profundidad qué es cultura, y para poder entenderlo necesitamos acercarnos al origen del hombre, los distintos procesos de las civilizaciones que el hombre ha tenido para poder llegar, ¿no es cierto?, a una aseveración con fundamento de que, por qué para nosotros cultura es una cosa y no es como lo están replicando la mirada eh, posmodernista o marxista cultural, que ellos ya tienen una definición, incluso han hecho que Naciones Unidas cambie su propia, en el año 74 cambian su definición por última vez, asumiendo la tesis marxista como definición de qué es cultura. Entonces, eh, nosotros no tenemos por qué, como cualquier persona, no tiene por qué aceptar algo que considera que está equivocado, que es erróneo, pero nosotros tenemos que tener los fundamentos para poder decir por qué es erróneo y por qué está equivocado. Entonces, dentro de ese contexto, hemos estado haciendo este trabajo de formación y siguiendo el libro, ¿no es cierto?, de estrategia, eh, que es muy útil, muy bueno, donde el profesor también hace todo, ¿no es cierto?, un análisis, que es justamente el análisis necesario que se requiere para poder llegar a ciertas conclusiones con los conocimientos necesarios. Entonces, es muy útil, muy útil este trabajo. Eh, nosotros, tratando de ir al comienzo, y la vez pasada vimos un poco esto, de dónde venía el hombre ya, ¿no es cierto?, con un ADN de Homo sapiens, el hombre inteligente que va desarrollando materiales y cosas. eh, se reconoce, ¿no es cierto?, que hay restos y vestigios de sus actividades desde 300.000 años antes de Cristo, aunque ya, ¿no es cierto?, el Homo habilis existía hace 2.500.000 de antigüedad. Ahora, el gran problema, ¿no es cierto?, que durante todo este periodo de la prehistoria, antes de- del escrito, etcétera, eh, lo que existía, ¿no es cierto?, era un gran periodo glacial. Y eso también es interesante porque bajo los distintos estudios del hielo,
que se hacen unas perforaciones muy gigantes de hielo y después se saca ese hielo que se analiza porque la atmósfera y las partículas de la atmósfera se van adhiriendo, ¿no es cierto?, el agua, etcétera, en este hielo. Entonces se puede ir analizando los componentes atmosféricos de hace millones de años hacia atrás, a través del análisis del hielo en estas perforaciones. Entonces, se ha descubierto que los procesos glaciales ha sido como la tónica, y los periodos en que no ha habido glaciación, o sea, los periodos en que, como similar al que estamos viviendo ahora, son los periodos más cortos, son como las rarezas, ¿no? Nosotros estamos viviendo en una feliz rareza de clima, pero lo más probable es que cambie nuevamente porque son los ciclos de la Tierra. Exista o no exista el hombre, esté o no esté el hombre, esos cambios se van a producir. Pero durante ese periodo, entre los 2.500.000 años hasta los 300.000 años, fue muy duro, un periodo glacial muy grande, pero aún así ya poco a poco, a medida que va perdiendo fuerza esa era glacial, una de las últimas, acuérdense que son cíclicas, eh, el hombre ya empezó a desplazarse, y lo que hacía generalmente era desplazarse a lugares que tenían un carácter religioso, ¿ya? Y eso es muy interesante. Eso es como vital entender, de que se desplazan hacia lugares que para ellos era de gran significado, de gran importancia, eh, de, de- de gran valor espiritual, ¿no? Y se desplazaban, llegaban a esos lugares y después se tenían que ir nuevamente porque obviamente no había de qué comer, dónde quedarse, sino que todavía se mantenían zonas congeladas muy grandes del planeta. Poco a poco empiezan a desarrollar más herramientas, y a medida que el clima empieza a mejorar, también la vida empieza a ser mucho más fácil, y van desarrollando, ¿no es cierto?, distintas herramientas y distintas formas de poder ir eh, creciendo, alimentando, etcétera. Cuando aún se mantenía parte de ese gran proceso el último periodo de la cosa glacial, también empiezan a hacer algunos desplazamientos. Pero aquí vemos eh, en millones de años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo esto lo de abajo son los millones de años, donde estaba el hombre, ¿no es cierto? Aquí donde está el fuego, el hombre erectus, eh, o habilis, también es el antecesor del Sapiens ahí, y de las distintas herramientas, se fijan las flechas, las formas para defenderse y para matar o para cazar, para, para ir desarrollándose. Y siempre entre periodos de glaciación. La cosa celeste son las glaciaciones de color celeste, y se van produciendo estos ciclos eh, en millares de años, ¿no? Y eso es interesante, porque ahora estamos solamente en un periodo muy bueno. Ahí no está a la escala real, ¿ya? Porque los tamaños son mucho más grandes. Es como está como comprimida, sobre todo los antiguos, o sea, los más bajos, estos de acá, ¿no? Estos de acá, están comprimidos para que se puedan anotar. Si lo tuviésemos que expresar en la figura real, sería una cosa mucho más grande todo esto de abajo, todos estos periodos de abajo. Em, Ya, este es con un pequeño visión de lo que fueron haciendo. Este es el periodo cuando hacen el desplazamiento, eh, el desplazamiento cuando todavía se mantenía parte del planeta en su último periodo de glaciación. Si se fijan, esto es como el mundo, a veces es enredado, pero imaginen que tienen una pelota, una esfera del mundo, y están mirando el polo norte, ¿ya? Como que lo están mirando desde arriba. Entonces, hacia un lado se descuelga lo que es América del Norte, América del Sur, y hacia el otro lado
Europa, Asia y allá África, de donde se han encontrado los vestigios más antiguos de los seres humanos. Eh, no hay hasta ahora cosas más antiguas de este hombre que comparte nuestro ADN, porque hay otros que son diferentes, ¿no? Pero el que comparte nuestro ADN, su origen está por allá, está por África, incluso en un periodo donde el desierto no era desierto. Eh, pero bueno, empiezan a desplazarse y van viajando hacia distintos lugares. Por eso que es muy extraño, y eso también es interesante cuando hablan de los pueblos originarios. ¿Pueblos originarios de qué, digo? Si en el fondo todos hemos sido, no existe ni un solo ser humano que diga yo nací aquí por generación espontánea, igual que un hongo, y nací de la nada, ¿no? Si los hombres viajaron desde África hacia todo el mundo, es decir, han ido constantemente viajando, desplazándose, y, y no es que haya un lugar donde aquí es donde nacimos, ¿no? Hay un desplazamiento continuo en busca de alimentos, en busca de mejor vida, etcétera. Acá tenemos otra imagen con el mapa ya más normal, ¿no? O sea, más tradicional, puesto en forma de tablero horizontal. Allá está África, donde están los primeros, ¿eh? Los distintos periodos de desplazamiento, estos son por año, ¿no es cierto? eh, 30, 40, 50, etcétera, y que fueron generando, según estas últimas teorías, olas de migración, primero una, después otra, y así, ¿no? Eh, entonces, existen ya, para que no hablemos de Chile, pero ¿existen los pueblos originarios de América del Norte? No, porque vienen, y todos venimos de este origen común que es África. Viajaron, llegaron, se instalaron. ¿Fueron los primeros en instalarse? Sí, pero los de la primera oleada se instalaron, los de la segunda oleada los echaron y ocuparon sus lugares, y así sucesivamente, como acá en Chile, ¿no es cierto? Habían pueblos primitivos antiguos, ya no recuerdo el nombre, si Pehuenche, Picunche, no me acuerdo el nombre, y que los últimos en desplazarse, que eran eh, los que nosotros conocemos como mapuche, terminaron echando a estos indios originarios y ocupando sus tierras y sacándolos. O sea, es un proceso normal dentro de la civilización, eh, de ir tratando de encontrar un lugar donde vivir, y lo que ocurrió durante todo ese periodo por así decirlo, más de barbarie, ¿no es cierto? Es que los que llegaban terminaban echando a los que estaban y no asimilándolos, sino que desplazándolos o exterminando. Mm, Acá tenemos una visualización de cómo era un poco el periodo en ese tiempo. Todavía se vivía grandes zonas de congelamiento del planeta, temperaturas que eran muy frías, y el hombre ya tenía la capacidad de usar alimento, o sea, usar el animal que mataban para distintas cosas, para hacer cuerda, para hacer flechas, para hacer ropa, etcétera, etcétera. O sea, ya había una especialización a ese nivel, y que no tiene nada que envidiar a un hombre de hoy. O sea, esos hombres podían hacer y estar en contacto con la naturaleza y sobrevivir, tener casa, sistema de alimentos, sistema de almacenamiento, armas, defensa, estrategia, y también empezaron a desarrollar un pensamiento creativo que va a permitir, ¿no es cierto?, la religión y la filosofía, porque eh, hay restos de muertos sepultados con cierta decoración, con una cierta parsimonia, ¿no? Hay un sentido de que ese hombre no se acabó ahí su vida, sino que hay algo más. Bueno, eso ya estaba en estos seres prehistóricos,
Por lo tanto, cuando también la izquierda nos dice a nosotros que la mirada religiosa es una imposición cultural, que es una cuestión de mentira, que no sé, no, esto es algo netamente humano que ha estado siempre con nosotros, cuando ni siquiera se había vislumbrado la posibilidad de una civilización occidental cristiana, cuando estábamos a millones de años de distancia, el hombre ya tenía esa percepción de algo más y de una mirada trascendental. Entonces, esto que la izquierda suele decir, que en el fondo la religión, el opio de los pueblos, y etcétera, etcétera, es falso. Es falso y es mentira, y en el fondo es lo que permitió darle esperanza, darle vida, darle sentido, empezar a construir una ética a nuestros primeros seres humanos, que se preguntaban a sí mismos si es que la vida tenía un sentido y si es que había algo más. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas de Hacer las algo, porque casas. no sabemos exactamente lo que sí sabemos. Y hay una casa, una recreación, basada en los restos que se encontraron, de cómo vivían estos antiguos, una figura, ¿no es cierto?, una estatuilla del Paleolítico Superior, estamos hablando de 24.000 años antes de Cristo, en donde se muestra este sentido, en el fondo es una cosa artística, pero al mismo tiempo una cosa religiosa, porque la diferencia entre el arte y la religión no hacía, no hacía sentido en ese momento, era solo una cosa, se estaba hablando de lo mismo. Cuando se hacía arte se estaba hablando de religión, se estaba hablando de trascendencia, se estaba hablando de algo, de una conexión con algo más allá. Y en este sentido de la vida, que se ve reflejado en varias esculturas y objetos que ellos van recreando, en el fondo da cuenta de esta profunda conexión con este misterio de la vida, la muerte, etcétera, y que obviamente ellos le daban mucho valor a la vida misma. Si en el fondo sobrevivir, llegar a los 20 años era todo una poesía, era el promedio de vida de estos primeros hombres era 20, 22 años. eh, y era lo que podían hacer en ese tiempo, y después se morían por enfermedades, por distintas cosas. Eh, Acá también tenemos un pedazo de una pintura rupestre, que hay una científica que tiene una teoría de que además representa, ¿no es cierto?, estudios de observación de las estrellas. Y es interesante, es posible, no está comprobado, pero por lo menos en algunas de ellas se ve mucha similitud con las estrellas, ¿ya? Eh, pero no es concluyente, ¿ah? Porque igual uno puede encontrar similitudes con las estrellas en no sé, pues, en las paredes del techo de cada uno, digamos. Eh, Existe tanta variación de estrellas y constelaciones que uno puede hacer calzar cualquier cosa. Pero es posible también, no se puede negar de que existía esta conexión de observación y la pintura y el espacio, de las estrellas de aquel momento. Sí, es posible. Eh, Acá tenemos lo mismo, ¿no? La misma estatuilla y un bajo relieve, que también está representando lo mismo, ¿no? Las manos o en el pecho, en los pechos de esta mujer embarazada, o la mano en la guatita, que también está hablando de esto de la vida, ¿no? Siempre es una conexión con lo sagrado. También se hace una relación con la diosa de la luna, con la diosa también de la casa, de estos primeros, ¿no es cierto?,
primeros seres humanos. Eh, pero importante darse cuenta de que eso existió, que eso estuvo ahí. Acá tenemos en la parte una ilustración de las pinturas, de cómo trabajaban y de todo este esfuerzo que también tenía una relación muy mística, eh, de conectarse con la realidad. A mí lo que siempre me llamó la atención es que, bueno, en la universidad te enseñaban que la evolución del ser humano iba hacia el pensamiento abstracto, y eso nunca se logró explicar con las pinturas rupestres, que en realidad las primeras partieron bien abstractas y terminaron siendo muy realistas. El proceso en el caso del arte va en un camino diferente, va en un camino con en conexión con la realidad y con una correcta expresión de ella. Eh, bueno, ya hablamos de la cultura. eh, hay una palabra que a veces se usa para hablar de la cultura que tiene que ver con el cultual del latín, eh, eh, en el sentido de culto, ¿no? ¿Qué significa culto? Ese es el que menos se ocupa, porque generalmente ocupan el cólere de cultivar, ¿no? Eh, claro, seguramente para algunos les resulta más fácil explicar esa palabra desde esa mirada, del cultivar, pero dejan a un lado la otra, eh, cultural, que hace mucho más sentido y se conecta, ¿no es cierto?, con kiklos del griego, que significaba cuidar, o del cultural, que era indoeuropeo, que significa lo esencial del hábitat, la honra, el respeto. Entonces, tiene que ver con algo, un poco con las dos, ¿no? Tiene que ver un poco con cultivar, pero también tiene que ver con culto, con cultual, con, con conectarse con algo superior. Y en este sentido, las civilizaciones fueron desarrollando tres tipos de cultura, que lo vamos a ver más adelante. Em, Acá las mismas, es el mismo tipo, ¿ya?, de las figuras de estos antiguos, em, que fueron siempre dándole sentido a la vida, con la manito en los pechos o en la guatita, eh, siempre con algo más, más trascendente, y un problema con la muerte, si en el fondo eso era lo sustancial. Em, Acá tenemos otras figuras que son los fenómenos megalíticos, eh, que es una de las primeras manifestaciones monumentales que se hacían así. Estas estatuas que vimos recién son como pequeñitas, estas, ¿ya? Son de tamaño, imagínense, de unos 30 centímetros, cosas pequeñitas, incluso unas más pequeñas que hasta se podían cortar. Pero esto es grande, esto es monumental, ¿ya? Y empieza a desarrollarse, ¿no es cierto?, en todos los lugares donde estaban los humanos, en muchos lugares de Europa, ah, del, de lo que hoy día sería Rusia, o Crimea, digamos, o Ucrania, mejor dicho, porque Crimea se la quitaron hace poco, pero Ucrania. eh, y si se fijan, muchos de ellos tienen estas dos manitos que se ponen encima de la guatita o de los pechos. Entonces, algunos decían que era una cosa fálica. No, no, es como la misma figura de la mujer, pero representada de una manera distinta, que es como una cosa monumental, como un bloque. Em, y eso, claro, va por todo el mundo, ellos van desarrollando estas cosas y uno dice, pero ¿para qué sirve? No sirve para nada. Esa es la gracia del arte. Lo que hace es que te muestra una situación mucho más espiritual, psicológica,
filosófica, religiosa, de eso te hablo. ¿Eh? No es que sirva para algo práctico en la vida. Y hay unos tipos que son más utilitaristas o materialistas que están siempre, no, es que esto era para que el tipo no se perdiera cuando iba caminando, entonces era como un semáforo. No, no tiene ningún sentido. Esto tiene una cosa mucho más religiosa y profunda que una cosa práctica, ¿no? Entonces, de esto, estructuras durante ese periodo del Neolítico vamos a encontrar los menires, ¿cierto? Que son estas cosas grandes, los cromlechs y los dolmen, que son estos que parecen puertas o pórticos, ¿no? Eh, aquí tenemos nosotros dos menires, ¿no? Hay dos menires espléndidos. Fíjense el tamaño, ¿eh? Pero sí, sí, no es algo fálico, sigue hablando de esto, de la vida, de las manitos en la guatita de la mujer, y solo que está expresado de esa manera, ¿se entiende? Y, y acá vemos el tamaño de un hombre. No sé si a alguno le ha tocado ver, sé que ha viajado a Europa, ha tenido la oportunidad de ver una de estas cosas, y es realmente impresionante. Se nota que está hecho ahí, está hecho, no es algo que natural, sino que está ahí. Hay cosas mucho más elevadas, mucho más desarrolladas, como esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Los Cromlech, y esto ya eran verdaderos centros de observación. De esto no hay duda, ¿no? Se puede calcular el sol cuando nace, las inclinaciones, eso se puede calcular al día de hoy y no hay duda. Esto es un centro de observación, también es un centro de adoración, de culto, ¿no es cierto? A lo que ellos le hayan rendido culto, al sol, a la luna, a los dioses de su época, no importa. Lo importante es que tienen un sentido trascendental y que hace que los seres humanos se muevan, eh, sacrifiquen parte de su tiempo, de su energía, y que les va dando sentido a la vida. Entonces, por eso que la mayoría de la gente asociada al mundo marxista no lo entiende, porque para ellos la vida no tiene ningún, ninguna transición, ninguna trascendencia más que lo que hay ahora. De aquí no se va a ningún lado. Entonces, es solo lo que vemos, es solo lo que sentimos, es solo lo que vivimos, y ellos tienen más encima el poder de decir qué cosa vive, qué cosa muere, a propósito de la ley que acaban de aprobar, ¿cierto? Porque ellos están asumiendo con su arrogancia de que en aquel cuerpo que uno nace, no hay alma. Ellos asumen que no hay alma. Eh, Acá un último ejemplo de cómo se fue progresando. Si al comienzo las figuras eran bien abstractas, acá ya están un poco más trabajadas, ¿no es cierto? Incluso tiene la guaguita afuera, ¿no? Esta estatua. Acá ya estamos en el periodo más egipcio. Eh, También la manito en la guatita, siempre representa eso, ¿no? Vida. Por acá tenemos los primeros indicios, esta última mujer, los primeros indicios de lo que después va a ser la civilización de Grecia, ¿no? Esto en la isla de Creta. Eh, pero siempre hay una conexión. Ustedes pueden ver que hay una correlación, incluso está con el peinado, incluso está con esta eh, esto más de pelo que se van haciendo esas trenzas, ¿no? Hasta eso era, porque acá tenemos una bien antigua, que es de 26.000 años antes de Cristo, que está como esbozada, y acá tenemos las más modernas de 1000 años antes de Cristo, y ya claramente se entiende qué era. Aquí podría haber sido cualquier cosa, aquí ya se entiende que hay esta especie de rulitos que se van formando en estas tomadas de peso. Ya, eso es como la introducción de cómo estas civilizaciones fueron formándose, principalmente porque la gracia es que el periodo de glaciación terminó,
a estos distintos centros de culto, de adoración o de conexión espiritual y de astronomía y de arte, etcétera, donde ellos se desplazaban habitualmente, ya no necesitaban ir y volver y volver a desplazarse otra vez. No, ellos podían, gracias a que cambió el clima, quedarse muy cerca o si no en los mismos lugares a los que solían ir a hacer esta actividad más espiritual. Entonces, en ese momento, cuando ellos se quedan en esos lugares, porque el clima lo permite, las condiciones lo permiten, es donde nacen las primeras civilizaciones, las primeras culturas. Entonces empiezan a aparecer porque ya pueden quedarse en estos lugares. Por eso es que es tan importante la cultura porque, y el mundo espiritual, porque sin él no tendría sentido. No tendría sentido haber formado una civilización. Entonces, una de las primeras, tenemos la egipcia, tenemos la que se va a hablar la próxima semana. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a la de Mesopotamia. Mesopotamia porque, ¿no es cierto?, tenemos es una de las más antiguas, hay otras más antiguas porque la misma de egipcia era un poquito más, eh, no como civilización, pero sí como pueblo, partió incluso un poco antes, pero lo que, claro, lo que conocemos de la civilización egipcia gigante, o su parte más relevante, es un poquito posterior. Entonces, vamos a hablar de esta civilización para seguir entendiendo el propósito del hombre. Lo primero que tenemos que entender eh, es que nace, ¿no es cierto?, esta civilización entre medio de dos ríos, lo que se conoce como el Tigris y el Éufrates. Vamos a buscar una imagen. Ahí está. Tenemos esta civilización entre el Tigris y el Éufrates. Eso es lo primero que tenemos que entender, que en ese periodo, si se ubican en el mapa, estamos como en la parte final de Europa, está el Mediterráneo, ¿ya? Acá arriba sería lo que está Turquía, esta costa sería Israel, y abajo está Egipto, ahí se conecta con África, y en esta zona del mapa. Ya, después vamos a ver otro mapa que muestra mejor, pero es lo que hoy día podría ser Irak. Entonces tenemos de estos dos ríos que permitieron, ¿cierto?, que esta civilización gozara de tierra fértil, de abundancia, etcétera, etcétera, y les permitió desarrollarse como una gran civilización. Entonces, esto nace entre el Tigris y el Éufrates, alrededor, nunca las fechas son tan exactas, pero 3500, 4000 años antes de Cristo, ya así como con forma constituida bien ordenada, 3000. La civilización mesopotámica fue muy diferente a la de Egipto, porque la cultura de Egipto fue predominantemente ética y la mesopotámica fue legalista. Para poder entender esa diferencia es que una se basa principalmente en una mirada, o mayormente, mejor dicho, una mirada más religiosa, donde el valor del hacer, el valor de lo que viene más allá, de la vida, de la muerte, pesó con mucha mayor fuerza. Y en el caso de esta civilización, empezaron a pesar otras cosas que son eh, más cotidianas, ¿no? Em, sí, exceptuando en el reino intermedio, ¿no es cierto?, que hay varios periodos de la vida por parte del egipcio, se redujo eh, un- una especie
de vida, se podría decir religiosa, pero era una resignación contemplativa, relativamente libre de suposiciones, enorme a la mesopotámica, que es esta que estamos viendo ahora, que fue mucho más sombría. Su mirada, la mirada cultural que fue desarrollando fue más pesimista, y fue esclavizada por mórbidos temores. ¿Ya? Y esto es un buen ejemplo de qué es lo que le pasa a una civilización cuando se sustenta en sí misma, ¿sí? Y empieza poco a poco a dejar afuera una mirada trascendental. Eh, Ellos siempre tuvieron dioses, pero sus dioses eran tan humanos que era casi como no tener, ¿no? Porque no lograban tener una concepción profunda como la egipcia. Bueno, eso lo vamos a ver cuando se hable de Egipto, de la vida del más allá y de un sentido que está más allá de la propia injusticia y dificultad que tiene la vida misma, que tiene muchas dificultades, pero los egipcios tenían esta esperanza, esta tranquilidad de que había algo más allá. En cambio, en Mesopotamia, los pueblos que se desarrollaron ahí, ellos no, ellos eran un poquito más duros, más sombríos. Los egipcios creían en la inmortalidad y se preparaban para una vida venidera. Los mesopotámicos vivían el momento presente y contemplaban con indiferencia la vida ultraterrena. ¿Se fija? Ellos, los egipcios tenían, en este comparativo, tenían una mirada mucho más trascendental. En cambio, los mesopotámicos no, era esta es la vida, esto es lo que tengo que hacer, el tiempo que el tiempo, y eso empezó a generar un efecto negativo en esta misma civilización. Eh, entonces, el sentimiento místico y moral constituyó en Egipto el fundamento de las concepciones religiosas. Los sumerios primero y los babilónicos después concibieron el universo como surgido de una evolución de la materia. Es decir, empezaron a poner eh, materialistas. Y eso trajo consigo los problemas que vamos a mirar después. Si Egipto se concebía el mundo como la realización de la conciencia divina, es decir, esto es lo que piensan los egipcios, todavía no estamos en este proceso de comparación, haciendo que las ideas puras de las primeras realidades, los sumerios lo consideraban como el producto de una evolución inherente a la materia, informada por el principio vital. La divinidad no es sino una fuerza que informa esta evolución y los dioses, lo mismo que los hombres, obedecen las leyes del universo. Muy materialista bajo esta mirada, aun cuando tenían dioses, obedecían a leyes que eran materiales, obedecían a leyes que estaban por sobre ellos mismos. Y que la vida y la verdad simplemente informaba y daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y aconteciendo casi en forma accidental. El idealismo egipcio asignaba como fin supremo de la existencia la búsqueda de la existencia, como fin supremo la existencia. La búsqueda de Dios y el retorno del alma a la divinidad de donde había emanado. ¿No? Es muy similar a la mirada cristiana, la egipcia, ¿no? Porque en el fondo ellos dicen que al final retorna hacia algo especial. Sin embargo, bueno, pero en lo cual este conjunto, para poder volver a ser de la moral, consideraban una revelación divina, el principio regulador de la vida, tanto social como individual. Es decir, si yo logro tener un hacer moral, un portarme bien, eso significa que mi alma retorna a el origen, a donde se formó. Esa es la mirada egipcia, no es la que estamos mirando ahora. En cambio, el materialismo sumerio concibió la muerte como el acabamiento
de la conciencia humana. Es decir, el tipo dejó de tener conciencia, penece, se acaba, como integración al caos material. Se integra al caos y desaparece, colocando el objeto de la existencia terrena en la satisfacción sensible. Se mantuvo fuera de las preocupaciones éticas y enteramente orientado hacia los fines prácticos. Eran pragmáticos, materialistas, y hacían beneficios materiales y hacia los beneficios materiales, para cuyo alcance debía cimentar las bases de los principios del derecho comercial que Occidente siglo después heredaría. Entonces, todo ese problema lo empiezan a ejercer estas personas eh, porque empiezan a desarrollarse en la parte comercial, ¿no? Que era lo que para ellos más importaba. Bueno, aquí en el texto que estamos viendo, nos sale una cosa que es importante, que existía un mercado de matrimonio, o esclavos, digamos, pero de una concepción como, eh, como en realidad no existe la ética. En el fondo había toda una manera de moverse bien ruda, porque aún incluso en la civilización romana siempre había un sentido del bien y el mal. Los dioses te castigaban si es que te portabas mal. Acá, por lo que se ve, en el fondo estaban bien desapegados de ese sentir. Los dioses eran tan... Bueno, vamos a seguir leyendo. Los indicadores del desenvolvimiento de la civilización mesopotámica fueron los sumerios, de raza turánica, quienes se asentaron en la parte baja del valle Tigris, el Éufrates, entre 1500 y 3000 años antes de Cristo, provenientes del Asia Central y poniendo de la cultura con rasgos de las culturas indias arcaicas, como que venían con esa influencia. Alrededor del año 2500 antes de la era cristiana, los sumerios fueron conquistados por Sargón, gobernante de un núcleo semita establecido en el valle de Akkad. Vamos a ver el valle. Ajá. Esto sería el preludio de la fundación del primer gran imperio semita en Asia Occidental. La muerte de Sargón inició una serie de motines que debilitaron al Estado, preparando el advenimiento de los Huti, pueblo bárbaro que venía de más al norte. Por último, hacia el año 2300, bajo la dirección de la ciudad de Ur, los sumerios se rebelaron contra los Huti y gobernaron Sumer y Akkad, esas dos grandes ciudades. El famoso rey del nuevo estado fue Udi, rey de las 4 regiones de la tierra. Rey de las 4. Sin embargo, el nuevo imperio sumerio no sobrevivió a la muerte del rey Udi. Fue anexado por los elamitas y conquistado hacia el año 2000 a.C. por los amoritas provenientes del desierto de Arabia. Estos erigieron la ciudad de Babilonia como la capital de su imperio, siendo conocidos en adelante como los antiguos babilónicos, para distinguirlo de los nuevos babilónicos o caldeos, de muchos después ocuparon ese valle. Vamos a buscar. Ya.
Entonces, mucho después que ocuparon ese. La sensación de los antiguos babilónicos inauguró la segunda fase de la civilización entre el Tigris y el Éufrates. Los babilónicos establecieron un gobierno autocrático y durante el reinado del rey Murabi extendieron su dominio hacia el norte de Asiria, época atrás al cual el imperio declinó paulatinamente, siendo al fin sojuzgado por los casistas hacia el año 1700 a.C. Con la caída de la antigua Babilonia, el imperio entró en un periodo de involución por espacio de 600 años. Aunque se introdujeron los caballos, los bárbaros no manifestaron el menor interés por la realización culturales de su vasallo. O sea, no estaban culturizando, simplemente lo que conquistaban usaban. La antigua cultura se hubiese extinguido de no haber sido por otro pueblo semítico, los asirios, que unos 3000 años antes de Cristo funda un reducido reino en la meseta de Asur, en el valle de Tigris. La ascensión de este pueblo marca la tercera fase de evolución cultural mesopotámica alrededor del 1300 a.C. Los asirios comienzan a extenderse de Sargón II, Sanakerib y Yasurbanipal, y llegan a apoderarse de los dominios en Babilonia y luego de Siria, Fenicia, el reino de Israel, el reino de Egipto, resistiendo solo al reino de Judea a causa de una peste que diezmó el ejército asirio. Al decaer los asirios, se rebela e imponen los caldi o los caldeos, cayendo incluso la reina de Judea bajo la fuerza de Nabucodonosor, siendo conducida su gente como prisionera hasta la misma Babilonia. Pero el imperio caldeo no sobrevive a su más grande emperador. En medio de confrontaciones entre el monarca y los sacerdotes, surgen los medos, nación tributaria de la frontera de Oriente. Así en el año 500 a.C., ya estamos muy ahora, cayó el imperio caldeo y fue conquistado por Ciro, el persa, sin una sola batalla y sin una sola pelea. Merced con la ayuda de los que prestaron los propios judíos que vivían ahí, en conspiración con los sacerdotes de Babilonia, quienes entregaron la ciudad completa para vengarse de este rey caldeo. En tanto, la ley sumeria se regía por los principios de ojo por ojo, diente por diente, todo esto es sumerio. Ojo por ojo, diente por diente, miembro por miembro. Esto no constituye una religión exaltada, es decir, no es una gran religión, no hay una cosa teológica, filosófica profunda, ¿no? Es bien una cuestión bien práctica, bien básica. No obstante ocupar un importante lugar en su vida, la religión ocupaba un lugar importante en su vida. La religión sumeria era politeísta y antropomórfica, donde cada dios podía hacer tanto el bien como el mal. Es decir, los dioses eran buenos y malos. Y un mismo dios podía hacer un día una cosa buena, otro día podía hacer otra cosa. El dualismo religioso, que implica una separación entre divinidades representativas del bien y del mal, no apareció en la civilización mesopotámica, sino hasta mucho después. Esto es interesante. Esto es muy interesante porque significa que ellos no tenían esa sensación clara de qué es bueno, qué es malo, está en un proceso mucho más básico. Mucho. Creyeron en un cierto número de dioses
y diosas, cada uno con personalidades diferentes, diferenciadas y dotados de atributos humanos. El orden mesopotámico se produce en la divinización de los monarcas, pues estos se consideraban elegidos y protegidos de estos, y gobernaban en su nombre, como que gobernaban a nombre de estos dioses, convirtiéndose en objeto de adoración religiosa. El rey adoraban al rey. El rey que recibe el poder de un dios, del dios creador, que era Markut, es el representante de la autoridad y de la ley entre los hombres. La ley del monarca es, pues, la expresión de una ley universal. Por tanto, la autoridad real es, a la vez, divina y bien hecho. Es decir, es total. No hay nada más que la ley del... ni siquiera los principios, ¿se fija? O sea, porque el tipo no tiene que obedecer a principios del bien o principios del mal. En esta perspectiva, la religión sumeria era una creencia dirigida a este mundo, no ofreciendo esperanza para un mundo futuro. Es solo esta vida y se acabó. La vida ulterior era una mera existencia temporal, si es que había, en una triste y sombrío lugar en el cual más tarde sería denominado Sheol. Allí vagaban las almas de los difuntos por un tiempo para luego desaparecer, o sea, fenecer, dejar de ser. La victoria de la muerte entonces era siempre, era completa, es decir, la muerte siempre gana en esta cultura de ahí. Conforme a esta creencia, los sumerios no prestaron mayor atención a los cadáveres de sus muertos. O sea, le importaba un comino el muerto porque ya no está ahí, ya no existe nada, no hay nada. No presentaban mausoleos con anticipación, ni practicaron la momificación, ni se preparaban para la muerte. Los restos eran inhumados y depositados sin ataúd y con solo algunos efectos personales. En este sentido, en el mundo sumerio, la espiritualidad y la ética no tenían gran relevancia. ¿Se fijan? No tenían ética ni espiritualidad, no era relevante. Existía, pero no era. Bajo lo cual esa cultura, esa civilización se regía. Los dioses no eran entidades espirituales, sino creaciones calcadas sobre un modelo humano, que alentaban las debilidades y las pasiones de los mortales. La religión no procuró bendiciones en forma de solaz, elevación del alma o única con el todo. Las obligaciones impuestas al hombre eran simplemente rituales. La creencia mesopotámica afirmaba la existencia de una época caótica, primitiva, que se imaginaron semejante a la masa líquida, amorfa, de la cual se aislaron dos elementos iniciales que se convirtieron a través de las sucesivas generaciones en entidades cada vez más organizadas. Están hablando de la cosmología que ellos tenían. Dichos elementos representaron como dos seres monstruosos, fueron Apus, el océano primordial, y Tiamat, o el mar tumultuoso, de cuyo mezclado surgieron Munu, dos serpientes sagradas, Lakmu y Lakamu, las cuales originaron a su vez Ashar, o el horizonte celeste, y Kishar, o el horizonte terrestre. De esta pareja nacieron los grandes dioses y las demás divinidades que culminaron en Markut. De acuerdo con esta tradición sumeria, los dioses no habían existido siempre, no estaban desde antes, sino que tuvieron un comienzo que desembocó en una inmortalidad. Al final terminaron siendo inmortales, pero es como un devenir del mismo proceso material. Así, en la creencia religiosa mesopotámica existía una diosa previa, que era Namu, que equivale al agua primordial, que es la gran matriz del ser, de la cual proceden los mismos dioses.
si bien el Dios supremo puede ordenar el destino jerárquico de los demás dioses, el panteón mesopotámico está constituido por dos tríadas que corresponden a la mitologización de las tres dimensiones más notables de la naturaleza cósmica y astral. La tríada cósmica estaba constituida por Anu, el cielo, Enlil, la atmósfera o la tempestad, y Ea, que era el agua. A esta tríada le sigue otra tríada astral de los tres astros más sobresalientes. Sin o Nana, que es la luna, Shamash o Utu, que es el sol, dios corte astral y naturalístico, titular de la verdad, de la justicia, que impartía sin piedad contra los transgresores de la ley, pero que era simplemente misericordioso con los débiles y los desgraciados. Ese era como un resumen de ese digo. Y el último de la tríada, Inanna, o Ishtar, que es Venus. A diferencia de Egipto, la tierra no es divinizada, puesto que es la transformación que emerge el agua primordial, expresada por los dos hijos de Ea, que son Tiamat y Aput. El Tiamat es agua salada oceánica, eso ya lo vimos, y Apus, aguas dulces fecundantes. En esta misma cosmología, los sumerios consideraban al universo como el terreno reservado de los dioses, quienes desde las alturas miraban el cosmos y mantenían un equilibrio de las fuerzas que en él desplegaban. Sin embargo, los sumerios los concebían y representaban bajo formas humanas. Hasta los más poderosos y sabios de estos dioses eran reducidos a una escala humana, con sus pensamientos, con sus actos, igual que a los hombres. Los dioses hacían sus proyectos y los realizaban. Los dioses comían y bebían, se casaban, criaban a sus familias, tenían hijos, mantenían un número de servicios domésticos que les ayudaban en sus cosas, desarrollaban todas sus pasiones, sus debilidades propias de cualquier ser humano. Aunque en general preferían la verdad y la justicia, sus motivos nunca estaban muy claros. En el fondo, los dioses no eran fuentes de ejemplo, fuentes de bien, a lo que uno aspira a seguir, a lo que uno intenta mantenerse cercano a ese bien, sino que eran yo mismo, con mi propia miseria, pero ensalzado en Dios. En este contexto, el florecimiento de Babilonia, a comienzos del segundo milenio antes de Cristo y en medio del proceso de la centralización política, los sacerdotes de los templos babilónicos constituyeron la supremacía del protector de la ciudad llamado Marduk. Eso va a ser interesante porque luego cuando miremos mitos, hay varios de estos dioses que se comienzan a replicar, digamos, se empiezan a transmitir con pequeños cambios de nombre, pero no cambiando su propio sentido. Más adelante vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, este famoso Moloch deriva de esto mismo, y obviamente incluye sacrificio humano y este perro negro, etc. Es interesante porque en el fondo hay como dos fuerzas. Una que es materialista y que tiene sus propios dioses. Me siguen el hilo, ¿no? Hay una civilización que es materialista y que tiene sus propios dioses y que termina en una cosa de una mortandad de sacrificio humano y etcétera, etcétera. Y hay otra, como la egipcia, que parte de ella, porque tiene varios periodos, ¿no?, en donde habla de una trascendencia y un sentido de la vida.
y que si uno se porta bien o uno trata de acceder a un ideal ético, algo pasa contigo a nivel espiritual que te permite acceder a algo mejor, ¿no? A lo que viene después de tu muerte. Entonces, estas dos miradas es muy interesante porque de alguna manera se mantienen, esta lucha se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Dos fuerzas. Ya estábamos en Mordor. Marduk es llamado el sabio entre los dioses, novillo del sol, el hijo bueno, quien recibiría sus cualidades mágicas de Asayuchil, primogénito de Ea, titular del Apus. En himnos es proclamado como, esto está escrito en las piedras, ¿no? En las piedras que se han encontrado. Omnipotente Señor, supremo, eminente de los cielos, juez de los cielos, Dios de todas las gentes, que absuelve todo, Dios de la liberación, tú apresuras el paso del Rey, el Rey del universo, a quien no se resiste, acoge mi imploración. Esa era como una plegaria. También está otra plegaria a Ishtar, Señora, ilumina el cielo de magna fuerza. También hay otra plegaria que dice, es a ti a quien suplico, cancela mi deuda y vuelve mi falta, acoge mi imploración, suéltame mis ataduras, devuélveme la libertad, ordena que a tu orden los dios irritados se reconcilien conmigo, es mi señora quien es mi reina, ¿no? Estos eran como algunos ejemplos de cómo estos dioses intervenían en la vida de estas personas. Y ellos le hablaban. Hay un relato sumerio que consigna a Ishtar, también diosa de la sabiduría, que tenía un árbol que se le llamó el árbol de la vida, que estaba protegido por una serpiente. Curioso, ¿no? Todo esto es de los sumerios, de, de- de- de esa civilización. Según esta creencia, Ishtar, quien enseña en Ninan, diosa del nacimiento, a crear a los hombres con barro. Es decir, eh, esta diosa Ishtar le enseña a Ninan, que es la diosa del nacimiento, a crear a los seres humanos con barro. Le enseña a dar vida, a darle forma al hombre. ¿Y el hombre viene de dónde? De barro, de la tierra. Tamuz, esposo de Ishtar, es considerado como el mito, como hijo de Apus, es quien simbolizado como un toro fertilizante, era el dios de la vida. eh, ya, aquí hay que recordar que este símbolo del toro es porque en la estatuilla, la forma de la vulva, mirada, la vagina, esa zona, ¿no? La entrepierna de la mujer mirada de frente, hacía un trazo, un dibujo, que a medida que fue pasando el tiempo, se sintetizaba como esta forma de la cara de un toro, con este pliegue que va de las piernas hacia la derecha, que parecían. Entonces, este toro de la vida, en el fondo es una cosa más, hace relación a algo femenino como de los primeros hombres. Pero aquí ya está transformado en una cosa mucho más eh, eh, bueno, animal, fuerte y casi con rasgos masculinos. Entonces estábamos en el toro fertilizante, era un dios de la vida, eh, viviendo para ello había pasado por la muerte, localizada en el infierno, entre la tierra sin retorno, construyendo un culto mistérico de Ishtar, que es la esposa de Tamuz. Descendía del cielo a buscarlo
para ascender después juntos, uniéndose así en un rito fecundante de amor que permitía el ciclo anual de las estaciones naturales, pasando de la muerte a la vida. Este mito, conocido desde la época sumeria como Apitil, se celebraba siempre el día del año nuevo. Tamuz es pues el dios que experimenta el sufrimiento, la muerte y la resurrección, porque él tenía que ir hacia el infierno y después era rescatado por él. Es más, se le humilla y se le golpea hasta sangrar, y, y estando encerrado en un pozo, se le revela una buena nueva de salvación para la humanidad. ¿Ya? Todo ese era este mito que ellos tenían. Asimismo, conforme a este antiguo culto popular agrario que veneraba a la Gran Madre, a la diosa de la fecundación, eso ya viene de antes, que eran reas o civiles, como después se va a conocer en el mundo más grecorromano. Esta tenía una consorte que era un dios joven de la fecundidad llamado Atis. El mito enseñaba que Atis se había mutilado a sí mismo para escapar de la persecución amorosa de la diosa. Madre y había muerto bajo el roble del árbol sagrado. Este dios fue resucitado por la diosa que lo amaba, de modo que la muerte y la resurrección de Atis se celebra en la primavera. Este equinoccio que es propio de todas las culturas, ¿no es cierto?, cuando el invierno empieza a quedar atrás. También Dumuzi, dios de la agricultura, muere y resucita en el proceso agrícola. ¿Se fijan? En el fondo es el paso de algo malo a algo bueno. Ya, yo lo voy a dejar hasta acá porque después entramos en un área que si no entendemos parte de lo que tiene que ver con Egipto, que va a ser muy relevante, no se va a lograr entender bien. Entonces vamos a dejar una segunda parte para avanzar con Mesopotamia, pero yo creo que la parte central les quedó un poco esbozado y después lo vamos a poder profundizar un poco más. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta y vemos si es que esa es parte de lo que hablamos o si no es parte de lo que vamos a ver después. No me fijé si en el chat hay alguna pregunta, pero quienes deseen formular alguna pregunta pueden levantar la mano. Mientras yo estoy revisando el chat, hay unos comentarios. Sí, no veo preguntas en el chat. Qué bueno, ¿Ah? qué bueno, Sí. entonces quedaron claras las dos partes. Sí, oye, pero Ana María me parece que ¿estabas levantando la mano, Ana María? ¿O solo estaba haciendo un gesto de aprobación? Si quieres puedes desmutear tu micrófono si deseas formular alguna pregunta. Ahí. Ahí ¿Ahí? sí, ahí sí. Ya. ¿En qué momento surge el código de Hammurabi? ¿Con los asirios, con los caldeos, o con los sumerios? Con los O sea, la sumerios. cultura sumeria incluye asirios y caldeos, ¿no? Claro, que empiezan, uno invade al otro y en el fondo Sí. tratan de tener control sobre estos lugares, aunque van cambiando de ciudades. O sea, la ciudad central del imperio va cambiando de lugar, pero en el fondo es prácticamente la misma cultura, no hay mayor cambio, se mantienen siendo los mismos. Lo que quería saber es acerca del código de Hammurabi. ¿En qué momento se hace, se crea? Sí, en los sumerios, la fecha exacta no la tengo guardada de memoria, pero busquémosla al tiro. 1700 antes de Cristo.
Ya, con los Claro, asirios, un entonces. poco después de lo que estamos viendo ahora, porque Ah, estamos después. ya, era como el origen, lo que pasa es que no quería avanzar tanto, Ah, ya, ya, entonces lo porque dejamos. ¿cómo se llama? Los egipcios son más antiguos, entonces yo quería que recuperar la mirada de los egipcios, después Ya, entender que está esto, y después seguir avanzando un poquito en el... La próxima de los egipcios la vamos a ver con Jorge Lazo, ahí está. Hola Jorge. ya. Jorge Lazo nos va a ayudar a Perfecto. adentrarnos en el mundo de los egipcios. Oye, solo para los que no lo tienen muy claro acerca del código de Hammurabi, es un código penal y un código civil. Sí, Se supone que es el primer código penal y sí, civil de la humanidad y sí, está escrito en columnas de piedra. ¿Ah? Y esto se Sí, sí. hizo justamente en el periodo del rey Hammurabi, por eso se llama el código Hammurabi. de Hammurabi. Ujú. Sí, y eso ocurrió más o menos en el 1700 antes de Cristo. Ya Por con ahí. los sí. asirios, el Pero, Sí, imperio no asirio. es no es solo un código civil, ahí tengo que corregir un poco. no, un Es un código código, penal y civil es lo que yo tenía. claro, pero también viene de una mirada religiosa, porque en el fondo ellos explican, ¿no es cierto?, que este mandamiento o esta estructura, ¿no es cierto?, no matar, no robar, etcétera, etcétera, son los designios de esta como visión religiosa. Ellos no tenían hasta ese momento, y por eso que se explica ahí en lo que alcanzamos a observar, no hay una gran separación entre lo que es el mundo civil y el mundo religioso. Los Claro, dioses, los reyes son al mismo tiempo eh, dioses, es decir, son la figura religiosa y al mismo tiempo son el Estado. ¿Se fija? Entonces, cuando ellos decían algo, no lo decían desde una mirada civil, lo decían desde una verdad eh, religiosa también. vale. Es cierto, lo que tú dices es verdad que hasta ese tiempo, hasta antes de la ascensión de Hammurabi como rey de Babilonia, los sacerdotes eran los que administraban justicia. Y después con esta recopilación que hizo Hammurabi de todas las leyes que habían, ¿no es cierto?, en el imperio y las compiló y las escribió en estas columnas de basalto, Hammurabi empezó a hacer que sus funcionarios estatales fueran los que administraran justicia, quitándole un poco el poder a los sacerdotes. Oye, Mm. pero ahí Galvarino tiene otra, no sé si Ana María te Claro, quedó. claro, súper Sí, claro. sí, 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 perfecto. Perdón, ¿cómo está Sí. Moisés en todo esto con las tablas de la ley y los mandamientos? ¿Cómo? Rosita María, ¿me das un minuto? Ah, ya, Galvarino tenía la mano levantada, perdón, 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 perdón. no, no, y después de Galvarino te damos la palabra a ti, ¿te parece? Sí, por Eh, supuesto. Ya, muchas eh, gracias, Rosa María. Galvarino, adelante, do- por favor. quizá es una pregunta, no sé si se aleje un poco de lo que estamos viendo, pero yo creo que está relacionado. Cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis y todos estos libros así, el Éxodo, ¿ya? Ve, eh, ve que hay mucha similitud de, entre comillas, lo que dice la Biblia con las leyendas de estos pueblos. Le quería preguntar al profesor si todos estos códigos y todas estas cosas es una antelación, por ejemplo, a los 10 mandamientos de Moisés. Claro, a ver, bueno, eso va a seguir en discusión mucho tiempo, pero porque no hay una certeza, pero sí puede haber unas presunciones. El, si uno se fija en varias civilizaciones y culturas que se fueron desarrollando, a medida que iban avanzando en su proceso cultural, acuérdense que la cultura es el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo por superación, por humanizarse de cada grupo humano. No es algo que se da en forma natural, sino que requiere de un esfuerzo. Entonces, cada uno de estos grupos, a medida que este esfuerzo iba dando fruto, su civilización iba volviéndose más culta, el conocimiento, el acercamiento a estos grandes mitos empieza a ser muy similar y no significa que se copiaran necesariamente. Por lo menos esa es la visión que me he terminado haciendo.
porque las grandes explicaciones que usan estos mitos, digamos, para tratar de explicar una mirada espiritual o una mirada filosófica o una mirada cosmológica, terminan siendo muy similares, y yo creo que terminan siendo muy similares porque están tratando de hablar de lo mismo, pero desde miradas diferentes, desde lugares diferentes o de posiciones diferentes. Están tratando de comunicarnos algo que es más real o más fuerte o más potente que aquello que se logra comunicar al final, que es la forma que toma cuerpo. Entonces, ellos tratan de hablar de algo que es, y cómo lo dicen, bueno, con todas las herramientas, con todas las estructuras culturales que tienen en ese momento. Y eso toma una forma. Después uno ve otra civilización y tiene cosas similares. Y uno dice, entonces están hablando de algo que hay ahí. Y claro, cuando ya empieza a tomar bajada, resulta que tienen cosas muy similares. Esa es mi manera de entenderlo. Hay otros que dirán, no, es que ellos se van copiando. No, No. no creo que sea tan así de simple o de burdo. Yo creo que se acerca un poco más a lo que te decía. Gracias, Ya, Alvarino. muchas gracias. Muchas gracias. Rosa María, ahora sí, por favor. Bueno, yo toqué un poco también, o sea, un poco el tema de Moisés y los 10 mandamientos. ¿Cómo va en relación con el tiempo, con estos sumerios, esta gente? Está muy relacionado. Tampoco hay una fecha exacta, ¿no? Porque también es parte por así decirlo, de un mito, digamos, de una historia, de una narrativa que se cuenta. La mirada es muy similar, eh, pero hay una diferencia importante. Yo creo que hace un giro muy fuerte, que Moisés, o el mito de Moisés, con toda su fuerza filosófica religiosa, se apega mucho más a lo que es la mirada, a lo que es la mirada de un periodo específico de los egipcios, en donde está este Dios total, este Dios completo, este Dios único. Hace mucho más eco con eso que con la mirada más materialista de los sumerios. ¿Y es posterior o anterior? Es difícil saberlo, porque como no es un hecho así 100%. Perdón, disculpa, hay una cronología Yo que, creo que que es antes. sitúa el éxodo de los israelitas desde Egipto 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón. Y por lo tanto, si uno sigue la cronología, más o menos implica, ¿no es cierto?, que esto ocurrió alrededor del año 1450 antes de Cristo. Es decir, cuando estábamos en este periodo en que los babilonios estaban traduciendo en piedras algún código penal, se estaba produciendo el éxodo de los israelitas desde Egipto. Sí, Ya. así fue. Eso tiene que haber sido como este código, ¿no es cierto?, se produjo alrededor del 1700. 150 años después de eso se supone que se produce el éxodo de los israelitas hacia lo que después sería su tierra ahí en Canaán. Perfecto. Eso es. Gracias. No, Perfecto. no hay por qué. ¿Más preguntas? Marcela González tiene la mano levantada. Adelante, Marcela. ¿Estás muteada, Marcela? Ahora sí, Ahí sí, ahí sí. sí, me hizo un poco hablando de cronología, lo que pasa es que estaba viendo lo que es una serial que es justamente de Génesis, ¿ya? Entonces hacían ver, cuando el profesor habló del rey Dídico, algo así que era el nombre, antes que llegaron cuando fue conquistado ese reinado, ahí justamente en ese reinado había nacido Abraham.
en ese reinado. ¿Quién? Y fue justamente de ahí, él emigró hacia las tierras más bien de Canaán, y después pasaron a Egipto. Justamente coincidió un poquito antes de de la creación de esta cultura que usted habló del rey, de los, ¿cómo que se llamaba? Sumerios. ¿Ah? ¿De los sumerios? Antes, sí, antes de los sumerios. Esos son los primeros. Claro, entonces justamente fue ahí por el nombre de los dioses que nombró y los nombres del rey que gobernaba en ese momento. Entonces coincide justamente con la cronología que tiene desde que llegó ahí Abraham, porque Abraham nació supuestamente en la ciudad de Ur, que era gobernada por este rey. Caldeos. Claro. Eso es De hecho, se mencionó en uno de los mapas que puso claro, Ricardo antes, estaba claro, Ur de los Caldeos, que hoy día es claro. Irak. Y Justamente ahí, él nació en el gobierno, en el reinado del rey que nombró él, algo de algo así. yo no me acuerdo exactamente de la fecha del nacimiento de Abraham, pero fue alrededor del 1800, algo Sí, antes de sí. Cristo. Es que nombraba justamente, viendo la serial, viendo un poco la Biblia, el Génesis, salen justamente la ciudad y la época en la que nació Abraham, y justamente coincide con el reinado y todo eso. Tú Excelente. dices Buen punto. Donkey. Claro. Y ahí sale por qué fue elegido, porque en esa época justamente había muchos dioses, como justamente dice la parte materialista, y él se aisló de eso y emigró, justamente. Un poco eso. Interesante. Sí, Sí. gracias. Lo ¿Más dejamos. preguntas? Lo dejamos, que es muy tarde. Sí. Bien. Bueno, Y una muchas consulta, gracias. una última cosa, esta es pequeña, ¿no? Ya que hablaron de Abraham y Moisés y Noé, ¿de qué año se está hablando? No, No. Ay, eso es lejos. Ahí Para sí que tener ya una... nos perdimos. No, Sí, algo... Yo no tengo idea. Mira, que lo mismo que lo que hablábamos recién de las dos miradas de la Gracias. cultura y de los dioses. Hay, ¿no es cierto? Hay una cronología que se trata de establecer para darle sentido y fecha histórica a los personajes de la Biblia, pero también hay miradas, ¿no es cierto?, en que los consideran que son más personajes representativos, incluso que fueron creados algunos posteriores a los hechos, a los supuestos hechos. Entonces siempre queda un poco esa duda, si es que fue así, si es que no fue así. Y yo creo que no es importante, o sea, no es importante establecer un hecho histórico como para decir fue aquí. Yo creo que más importante es el mensaje que está transmitiendo, porque algo está tratando de enseñarnos, ¿no es cierto? Es decir, cuando dice que el hombre vivía, ¿no es cierto?, en maldad, en pecado, en todo vicio, en toda, etcétera, etcétera. Dios hace este diluvio porque dice hay que borrar esto, no está mal. Bueno, ahí hay un mensaje. El mensaje yo creo que es más importante que la fecha histórica, si es que aún si es que el personaje existió o no existió, digamos. No vale la pena entrar en ese detalle. Pero la enseñanza yo creo que es más importante, la enseñanza filosófica de todos estos personajes de la Biblia. Ahí efectivamente, yo sin embargo sí creo que existieron estos personajes, y así como se puede constatar la existencia de estos reyes, ¿no es cierto?, babilónicos, también se puede determinar cronológicamente la existencia de estos otros personajes que se mencionan en la Biblia, libro que ya ha sido por muchos criticado, pero también por muchos historiadores y científicos, ¿no es cierto?, demostrada su veracidad. Así que ahí podemos tener puntos discrepantes, pero sí yo creo que existieron. Ahora, ¿cuándo nació Noé?
Don Pedro, no me acuerdo, lamento, pero me comprometo a buscar la pregunta y respondérsela. ¿Ah? Llegué No. a 2 de 3 nomás. ¿Ah? Sí, Oye, sí, el profesor Puedo hablar rápido. tiene razón lo que él dice, lo que cuenta es lo que dice, pero quería tener una cronología, aunque sea aproximada nomás, para ubicarme así. la voy a ubicar, la voy a Aunque sea buscar mentira, y aunque sea la voy a falso. buscar y se las comparto después en el grupo, ¿ya? Ya, María ahí está. Eugenia, la última pregunta. Ajá. Bueno, más que todo, felicitaciones. Me encanta siempre estar escuchando estos temas y creo que está muy bien abordado, sobre todo porque no hay una fijación exacta, no tenemos realmente hechos y datos tan concretos como para irse de repente a un diálogo muy profundo. Por otra parte, quisiera pedir permiso para en el grupo de WhatsApp dejar una introducción que en algún momento hice hace más de 20 años sobre una danza de Sumeria, porque cuando les enseñaba a las niñas pequeñas, entonces una forma de introducirlas en las culturas antiguas era recrear esos mitos con sus danzas. A niñas pequeñitas de 8, 9, y ahí tengo una en ese video que tiene 14 años, pero estaba desde pequeña conmigo. Entonces me gustaría pedirte permiso, Oscar, para dejar eso en el grupo, en el de WhatsApp, y imagino que las chicas del grupo va a ser las que más lo disfruten, porque claro, es un tema muy femenino, realmente. Bueno, No, por muchísimas supuesto. gracias. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Compártelo nomás. Está relacionado con la cultura que hemos visto ahora, así que Sí. nos va a servir para ver otro aspecto que no nos mostró Ricardo, pues estas bailarinas sumerias, pues. ¿Ah? Debería haber sido parte de la clase. Y Nana, siempre y Nana, Es la que viene. Y cuando ya con venga, Erich perfecto. Kigal, y Nana y Erich Kigal. La quería para su harén nomás. Es lo que viene justo antes del diluvio. Nana. ¡Ah! Bueno, era la que veía Noé a lo mejor, Sí, no sabemos. Bueno, Bueno, oye, muchas gracias. gracias. Oye, les anticipamos que la próxima clase va a ser de la cultura egipcia y quien nos va a estar hablando de la cultura, ya lo mencionó Ricardo al principio, es nuestro amigo Jorge Lazo, que está aquí con nosotros, así que Buenas noches bienvenido, Jorge, buenas noches a y todos. te vamos a estar esperando atentamente para el próximo jueves. Bueno, aquí encantado, feliz de hablar de Egipto, muy interesante, así que vamos a seguir ahí el proceso que está iniciando. Así que gracias por la oportunidad y espero que sea entretenido también el próximo jueves. No me cabe ninguna duda que así va a ser, pues. Muchas gracias a todos, buenas noches, que estén muy bien, que descansen, cuídense Buenas mucho. noches. Buenas Chao, noches buenas a noches, que todos. estén bien. Gracias, Ricardo. Ricardo, Gracias, gracias, Oscar. gracias Hola, Paula. María Paz. Hola chao, a todos. chao. Buenas Buenas noches. noches, gracias Ricardo.